Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el cual hablaremos sobre las variables de Python. Este es el primer vídeo de una serie de 5 o 6 vídeos que quiero hacer relacionados con las variables para que la tengamos bastante en cuenta. Y ¿qué son las variables? ¿Vale? Las variables son contenedores para almacenar valores de datos, es solamente eso. Entonces, Python debemos saber que Python no tiene ningún comando para declarar una variable como en otros programas. Y una variable se crea en el momento en que se le asigna un valor por primera vez. Por lo tanto, es tan sencillo como, por ejemplo, si yo quiero declarar mi primera variable y decirle que a es igual a 4, aquí ya estamos indicando a Python nuestra primera variable que tiene un valor igual a 4, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos crear otra variable, lo que podemos hacer es, por ejemplo, no tiene que ser números, pueden ser números y letras, pueden ser palabras, no hay ningún problema con esto, ¿vale? Podrían ser cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, R le vamos a poner que es igual a Roberto, que es mi nombre, y si le indicamos, aquí ya tendríamos dos líneas con dos variables distintas, ¿vale? Y también vamos a escribir dos print, en el cual vamos a decir que me imprima primeramente la A, es decir, print la primera A, que es la variable, y después también le vamos a decir, ¿por qué no?, que nos imprima la variable R. ¿Estos valores qué nos devolverán? Pues si nosotros guardamos esto y ejecutamos nuestra primera aplicación, veremos cómo dentro de estos contenedores nos está mostrando el resultado de 4 y Roberto, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya tendríamos nuestro primer ejemplo con las variables en Python. También cabe recalcar que las variables no necesitan ser declaradas con ningún tipo en particular. Incluso, una vez creadas, puedes modificar su contenido establecido anteriormente. Por ejemplo, si yo digo que R, en este caso ya no va a ser Roberto, sino va a ser Juan, cuando lo guardemos y lo volvamos a ejecutar, veremos cómo ha cambiado completamente este valor establecido, ¿vale? Si deseamos, por ejemplo, especificar también el tipo de datos de una variable, esto se puede hacer con las conversiones. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar esto que tenemos aquí, vamos a poner, en vez de que a es igual a 4, vamos a poner que a es igual al string. Esto no os preocuparos si no lo pilláis al principio, pero lo iremos viendo a medida que vayamos haciendo más vídeos y lo iremos explicando bastante bien, ¿vale? Entonces la R va a ser igual a un entero, ¿vale? Estos son los tipos que se llaman o se denominan en Python, ¿vale? Y después vamos a decir que vamos a crear una nueva variable en la cual vamos a poner un float, ¿vale? Y vamos a indicar que esto es otro 5, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí abajo tenemos los print, vamos a hacer un poco hacia abajo, y como hemos visto anteriormente en el vídeo de los comentarios, vamos a escribir un comentario aquí después de cada línea especificando que nos va a devolver cada print. Esta variable es un 3, ¿vale? Después vamos a hacer un copy-pega aquí también para no hacer muy largo. Esta variable nos va a devolver este 3. Este de aquí nos va a devolver un 3 con las comillas simples, ¿vale? Nos va a devolver un 3 así. Este nos va a devolver un 3 entero y este nos va a devolver un 3.0, ¿vale? Entonces vamos a hacer un print aquí, print a, print a la variable a, print a la variable R, que es esta de aquí, y después haremos un print también a la variable p, que es un float, ¿vale? Si nosotros guardamos con control S y ejecutamos nuestro programa, veremos cómo, 3, me he equivocado, 3, 2, esto no lo he cambiado, y esto es un 5.0, ¿vale? Porque es el valor que está dentro de nuestro contenedor, es decir, el valor que tenemos dentro de nuestra variable, ¿vale? Entonces ahora sí, control C, ejecutamos, aunque aquí ya nos había mostrado el resultado. Esto es lo que nos está mostrando, ¿vale? Un 3, como habíamos dicho, un 2 y un 5.0, ¿vale? Entonces, más opciones de variables. ¿Qué más podemos hacer con las variables? Podemos obtener el tipo de datos de una variable
con la función type, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comentar esta para que Python interprete que esto es solamente un comentario y no lo tenga en cuenta a la hora de ejecutar el programa, y también comentaremos este print, ¿vale? Una vez que nosotros queremos tener el tipo de una variable, por ejemplo, si yo voy otra vez y digo que esto va a seguir siendo 3, A va a seguir siendo 3, y vamos a quitar el string y vamos a quitar este de aquí también, y vamos a decir que nuestra variable R se va a llamar Roberto, como habíamos visto en el ejemplo al principio del vídeo, ¿vale? Entonces ya estamos aquí teniendo dos variables con dos valores, y si yo quiero saber el tipo que es cada una de estas variables, lo que tenemos que hacer es crear nuestro print. Vamos a crearlo desde cero para que no nos despistemos, ¿vale? Vamos a decir print, vamos a abrir el paréntesis y dentro del paréntesis escribiremos un type, ¿vale? Y después otra vez abriremos este paréntesis para indicarle al type, a la función type, qué es lo que nosotros queremos saber. Pues mira, queremos saber el tipo de lo que hay dentro de la variable A, ¿vale? Y después haremos lo mismo con el tipo que hay dentro de la variable B, ¿vale? B no, perdón, en este caso R. Ahora sí, vamos a guardar y vamos a ejecutar, y cuando lo tenemos, si nos fijamos, nos están diciendo que los tipos que tenemos aquí son un tipo int, que es de tipo numérico, y un tipo string, que es de texto, ¿vale? Por lo tanto, vamos a dejar estos ejemplos aquí, y por supuesto vamos a entrar un poquito más en profundidad en relación con las variables de Python en los siguientes vídeos que vienen más adelante. Así que te espero, dale al like, suscríbete al canal, dale a la campanita para que YouTube también te avise cuando sigamos subiendo vídeos relacionados con Python, y lo dicho, nos vemos en un siguiente vídeo.